En 1991, la compañía creadora y distribuidora Rainbow Art creó Mad TV. Es una empresa alemana que incluso llegó a crear la segunda parte del juego, aunque tuvo más pena que gloria. Sin embargo, la primera parte, que era que es de este vídeo, mezcló lo que es la simplicidad, su típico, bueno, típico, más que típico, es particular humor, y creó una diversión de un juego que es, vamos, prácticamente es brutal. A pesar de ser muy sencillo, tiene, vamos, lo que son las opciones justas para poderte meterte en el juego. Que básicamente es tener tú el control de una cadena de televisión y competir con otras. Entonces, a pesar de ser simple, te da un realismo de que realmente estás en una cadena de televisión. A pesar que el juego sea un simulador de cadena televisiva, el juego trata más bien de que el protagonista se enamora de Betty, que es la chica antes que hemos visto antes, la rubita esa, que es una secretaria o algo así. Pero bueno, eso queda un poquito en segundo lugar. Aunque bueno, hasta que no te ligues o te cases muy bien con ella, no vas a terminar el juego. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos las opciones. Que podemos pillarnos tres televisiones o tres cadenas de televisiones. Smart TV, Fun TV y Sun TV. Son todas iguales. Lo único que cambian es la ubicación del sitio, donde están ubicados dentro del edificio, la planta más bien, y lo que es el color de tu personaje. A ver, yo me suelo pedir siempre Fun TV, solamente, por el tema de que en un clic tengo casi todo lo necesario para desplazarme. Ya veréis por qué lo digo. Aquí podéis editar vuestro nick, nombre o lo que queráis. Vamos a Enter, ponemos el jugador, dificultad difícil. Más por nada porque este juego, lo que es la inteligencia artificial es tremendamente mala. O sea que para jugar el difícil es como jugar el fácil y el fácil ya es que ya es, vamos, es un sinsentido. Sí, la verdad es que deja bastante que desear todo esto. Damos a partida nueva y el juego empieza. La verdad es que esta secuencia se va a repetir siempre. Tú entras primero en el ascensor y te vas directamente al jefe. Te echará un poco la peta y te dará un poco de información. ¿Ves? Bienvenido a la Desea suerte, lo típico. Mañana se concederá el examen al compromiso único. Quiero que sea nuestro. Bueno, esto es importante, porque te dice que mañana se concede el examen, es como más o menos los Oscar, pero para las cadenas de televisión. Es muy importante esto, sobre todo al principio. Aquí tenemos la barra de dinero, que como veis, aquí aparece 200, pero arriba se añaden tres ceros, es en dólares por supuesto. Esto de aquí es la parrilla de índice, la audiencia. Esto es el amor que te tiene la secretaria que hemos comentado antes, o sea, cero, y esto es la hora. Así que hacemos clic derecho y nos vamos a la izquierda, que es mi oficina. Aquí está el centro neurálgico de toda la programación y varias cosas. Antes de nada, voy a reducir la velocidad para que me dé tiempo así a poder explicaros un poco más el juego. Bueno, los controles son muy básicos. Tenemos el ratón, que tenemos dos botones, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es como para hacer la acción. ¿Sabes? Si yo quiero entrar al ordenador, pincho el ordenador con el clic izquierdo. Y el clic derecho es para, digamos, para deshacerla o salir. Yo, por ejemplo, quiero salir de aquí, tengo dos opciones. Puedo pinchar con el clic izquierdo aquí en la puerta o directamente el clic derecho. Le doy al clic derecho y salgo. Así es con todo. Bueno, voy a aprovechar y hacer esto de aquí. Es que es para ganar tiempo, porque si no, voy a perder. Ahora os explicaré todo. Bueno, ahora sí. Ya tengo a ver, voy a hacerlo así y os explico totalmente. Es que si no, pierdo la hora. Es que como este juego es así que es continuo, pues bien, está la primera esta. Bueno, vale.
Vamos a empezar de aquí al principio. Bueno, esta es la oficina tuya. El ordenador, como habéis visto, aquí, bueno, o ya veremos más tranquilamente, es para poner lo que es la programación de tu cadena. Luego tienes esto de aquí, este mapa. Este mapa es para comprar satélites. Satélites, vamos, que si quieres aumentar lo que es el índice de tu audiencia de tu cadena. Ahora mismo poseemos esta, que tenemos, es máximo de audiencia 5 millones. Esto es Estados Unidos, y aquí podemos aumentar. Cuanto más rojo esté, más población hay. Entonces, más caro la emisora, o mejor dicho, el satélite, pero más audiencia te da. No hay que comprar muchos porque tener en cuenta que cada satélite, y digo cada uno, tiene un coste de manutención. Entonces hay que tener cuidadito, tal. Y luego, por último, tenemos estos que son satélites ya que son audiencia total. ¿Ves? Audiencia 180.000. Y el precio es astronómico, claro. Y luego esta también, que esta es más pequeña, pero bueno. Para no tener que estar llenando de satélites por todos Estados Unidos, aquí tenemos estas dos. Bueno, mira, vamos a aprovechar que esto. Bueno, aquí ha bajado el dinero porque hemos comprado antes lo otro. Bueno, vale. Aquí a la audiencia tenemos un 10%, ¿verdad? Un 0,5. Con esto es importante para saber exactamente la audiencia que tenemos para la publicidad, que es lo que nos va a repercutir el dinero en este juego. Y esto es la hora. Tener en cuenta que cada hora es un bloque diferente. Quiere decir que cada hora es publicidad y noticias. Prácticamente es un bloque diferente. Ahora lo voy a enseñar. ¿Veis? Bueno, las películas o lo que quieras se puede dividir hasta cuatro bloques. Esta de aquí tenemos la casualidad que justamente se dividen todas en uno. Pero yo os aseguro que hay, sí, que hay hasta cuatro bloques. Pues como veis, aquí sería la programación y aquí sería la publicidad. Para, para no perder tiempo, que tenemos prácticamente poco, 35 minutos para esto, vamos a la agencia de publicidad, que es aquí, agencia de publicidad, gerente, bla, bla, bla. Esto es lo que comenté de un solo clic. Pincho la agencia de publicidad y voy directo. Y así tengo que ir al ascensor y ya veréis. Aquí empezamos a elegir ¿no? Esto. ¿Veis cómo os piden un mínimo de audiencia? Este piden, por ejemplo, un millón de espectadores, un 20%, es una regla de 3. Aquí piden un 20, esta Game Boy, hay que son un poquito. ¿Ves? Esta pide un 10, esta sí me valdría. Vamos a seguir mirando. Y yo. Ajá. Esta vamos a pillar. Ya os explicaré un poquito más cómo va el tema este. Este es un truquito para que se vuelva a reiniciar la publicidad, así como las películas, puedes entrar y efectivamente no siempre pasa, pero sí que pasa a menudo. O sea que se recomienda. Así podéis optar a otros. La verdad es que hay bastante malas. Que nos hemos quedado con Visa Shop y con Game Boy. Bueno, voy a pillarme el Duban este. No es que sea mi favorita. La verdad es que hay mejores, pero seguramente habrá pillado la máquina. Sí, efectivamente. Lo bueno es la pillado la máquina, es que tarda demasiado. Normalmente es de lo primero que tienes que hacer rápidamente. Pero bueno, no pasa nada. Este es el ascensor. He visto que hay un montón de carteles y sitios. Es prácticamente lo que es el edificio, pero en forma esquemático. Ahora, ya tranquilo que os explicaré ya más cositas. Hay que hacerlo rapidito, que va a pasar el tiempo. Uy, perdona. Ahora lo explicaré, ¿ves? Este y el Duban. Vaya por Dios, se terminó. Bueno, la verdad es que viene bien para que veas. Si no llegamos a la hora, lo que sucede es esto. Aparece la típica sintonía de que no hay nada y lo hemos perdido. Normalmente yo sí suelo ser más rápido, pero como os estoy enseñando, tampoco viene mal que miremos qué sucede. Además, podemos ver lo que sucede. Noticias, todos no, yo tengo mejor noticias, un 25%. Esa es la audiencia además. Bueno, ya que hemos perdido, os explico. Bueno, aquí tenemos la televisión. Digamos que es la programación que hay en la televisión. Lo que ven los espectadores, que también lo tenemos. Este botón de aquí es el apagado. Oye, entendido. El rojo es para ver Smart TV, el verde es para ver nosotros, que somos Fun TV, y el azul son para ver Sun TV. Como podéis ver, cada uno tiene su propia programación. Aquí tengo la ética cambiante, que esto es un programa cultural. Recordemos lo de los Samis,
que nos interesa, no tenemos nuestro océano Nepal, que es el que tomamos, y esto es evidencia nuclear. De momento vamos ganando nosotros, que tenemos un índice de 10%. A cabo de unos días se hará un recuento de quién ha tenido más audiencia en el tema este de cultura y que ha tenido, pues que sea los Samis. De todos modos, eso también se puede ver por un gráfico que si quieres enseño luego. Bueno, esto es sencillo. Esto de aquí, que es el primero, es el control. ¿Sabes? Aquí te puedes activar lo que son las opciones que tiene. Si quieres ver la familia, las películas, música, la velocidad. Por cierto, esto de aquí es una familia, no me acuerdo cómo se llama, no, pero tiene un nombre. Aquí digamos que aparece la gente que está viendo lo que es tu programación. Muchas veces no quiere decir que, por ejemplo, veas gente durmiendo que tu programación sea aburrida. O sea, es que esto es un poco, vamos, te haces una pequeña idea de las cosas, pero que no va a misa lo que ellos piensan o deja de pensar. Vosotros os inclinaba bien por esto, ojo. Pero bueno, que viene bien porque te da un poquito de vidilla al juego. Bueno, el siguiente menú es el de los anuncios. Aquí tienes tus anuncios y, y tú, según la audiencia que tú tengas o creas que va a tener, las puedes o no las pones. Estas son de las películas. Películas documentales, vamos, lo que tú tienes para poner en tu programación. ¿Ves? Ahora mismo solo tenemos esto de aquí y esto serie. Esta cosa negra es, digamos que es el porciento que tienes de películas. Creo que cada una de estas puede tener hasta 5 películas. Pues esto más o menos sin día que tengo aquí, lo tengo casi lleno. Bueno, 4 o 5. Lo tengo casi lleno. ¿Veis? Lo tengo casi lleno y aquí te lo indica esto. Vamos, así ya sabemos lo que tú tienes más o menos. Los demás, o sea, quitándose ahí, los demás tengo vacíos. Eso quiere decir que no tengo nada. ¿Ves? Se acaba de producir el Duban. Uno de dos. Voy a poner el otro que seguramente no llegue más. La verdad es que la programación es bastante mala. Pero bueno, como os tengo que enseñar, tampoco importa mucho. Esto me centro mucho más en hacer esto que en la programación. Esto de aquí son las audiencias. De forma muy extraña, yo soy el que tenía más audiencia de los tres. El rojo, este es el que tenía la misma audiencia ahora y este es el que ha bajado. El tema de la audiencia es este de aquí. Todos empezamos con un 34, creo que es, sí, con un 34, más o menos. Entonces, según la audiencia que tenga cada uno, va bajando los porcentajes. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si bajas de un determinado número de porcentaje, no sé si es 8 o 10 o algo así, te echan directamente del juego. Tanto a ti como a los enemigos. Entonces ya pasaría a formar, si echan a uno, pasamos a formar dos. Y si echan a otro, te quedas tú solo. No termina el juego, pero te quedas tú solo y te quita muchos problemas. Pero también te pueden echar. 17%, vale, muy bien. Esto de aquí, que habéis visto, lo estoy mirando. El índice actual 17%. El próximo anuncio es un 10%. Esto también es importante porque aquí te indica más o menos si tu anuncio se va a poder, o sea, se va a poder realizar, ¿sabes? Porque algunas veces te va a decir que no. Entonces tú tienes que mirar por qué te dice que no. Algunas veces es porque la propia policía te dice que no ponga determinadas documentales o programación en su anuncio. Tienes que mirarlos. Pero otras veces es un pequeño fallo que tiene. Porque si, por ejemplo, te pide un índice actual de 10% y tú has conseguido ese 10%, es un fallo del juego, porque te lo pondrá en rojo. Pero yo os aconsejo que lo pongáis porque es un fallo del juego. Incluso algunas veces, si te pide un 10% y has llegado a un casi ha llegado, alguna también te lo da. Pero bueno, eso ya poco a poco lo iré mirando. Bueno, aquí tenéis el índice, que aquí lo dice el índice del día y el índice de la semana. Bueno, de hoy y de la semana. Y luego la imagen, que es la imagen. Estas son estadísticas puras, evidentemente. Clic derecho va a salir, como ya os he explicado. Y luego el balance. Aquí os explicarán todos los ingresos, los gastos, las cuotas de emisora, que lo que he comentado yo antes, lo que os cuesta los guiones. Es que ya iréis. Ahora mismo hoy no, porque hoy solamente te habrá puesto lo que es el coste de noticia y ya está. No tienes esto. El próximo día sí que ya nos pondrán las emisoras y tal. Bueno, la verdad es que la programación es bastante mala.
todo, da igual. Más no se puede hacer. Esto aquí es la redacción, el noticiario. Aquí tenéis tres tipos diferentes de noticiarios. Por defecto siempre te viene política, pero luego más adelante, cuando tengáis más dinero, podéis poner espectáculos y varios. Es importante porque lo que es, dependiendo de las noticias que tengáis, os sube vuestro índice de audiencia para la siguiente programación. O sea, no es lo mismo empezar con 1 millón de personas como índice normal, desde ahí, que empezar desde cero. O sea, es importante. Y os puede salvar, es próximo anuncio un 5%. Tengo que poner a uno. Pues lo tienes que hacer es ir comprando. Hay que tener en cuenta que las noticias se van generando, aparte de cada día, se va generando, es posible que se genere a lo largo del día. Entonces, como las noticias son más frescas, tienen mejor valor y, por supuesto, te da más audiencia a lo que es a tu programa. Voy a aprovechar rápidamente esta oficina del jefe. Y esta oficina es el archivo, donde tienes aquí tus películas. Es donde tú tienes, ahí las puedes tú comprar, o sea, vender, mover, lo que tú quieras. Vamos a la agencia de cine, que es para comprar películas, que tengo mi opinión y no he comprado nada. ¿Ves por qué decía que me gustaba Funtimín? Porque de un clic tengo todo. Bueno, o casi todo tengo. Bueno, aquí hay dos tipos de películas, las que son de muestrario, que son de compra directa, y pinchando a este hombre, las que son de puja. Esas son tienes que pujar. Tú das, aparecen aquí tu nombre o tu cadena y te pueden pujar los otros para quitártelas. Bueno, vamos a ver las películas que hay. Esta, Mundo Futuro, Día de Trueno. Sí, la verdad es que son películas que son bastante conocidas. El último emperador, ya me gusta a mí comprar esto. Karate Kid, Estrada. Mira, esta es para cultura, esta no viene muy bien. Esta viene a cultura, pero yo creo que ya tengo bastante de cultural. No va a ganar policía. Porque no tengo una de 4 bloques, doctor Chivago, así me quito de líos. Doctor Chivago. Aunque no sé si voy a tener ya espacios, que no me he fijado. Si tengo espacio suficiente para la programación de hoy. Ya está, que tampoco me quiero liar yo mucho a mirar esto. Bueno, pues veréis cómo voy a poner nuevas películas. Vamos a ver, eso va a hacer Beauty Shock. Evidentemente, ¿veis cómo ahora ya están en negrito? Eso que tengo que decir que tengo algo. Bien, hay que poner tres. Estas tres. Plus. Ahora, uff, dudo mucho que yo consiga. Bueno, da igual. Vamos a la agencia de policía. Bueno, no, es igual. Os voy a enseñar lo que es las películas. El archivo de las películas. ¿Ves? Aquí está este hombre, que es el encargado, el digo, quiero venderla. La dejo aquí y me iría a la agencia de películas y ahí la bombería. Si tú no vas a la agencia de bombería, pues directamente otra vez se vuelve a meter dentro. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, os voy a enseñar otra cosita. Estas son lo que son las películas o cosas ya hechas. Luego tienes una agencia de guiones, creo que vamos a ir, que puedes comprar aquí unos guiones. Te está trabajando y le compra los guiones. Y tú a partir del guión, vamos a comprar la altita, puedes tú crear tú solito tu propio, te lo creas tú mismo. O sea, digo, por cierto, también es importante que os comente estos colores. Yo soy de color verde. Pues veis cómo están estas cosas aquí verdes. Pues esto indica que esto es zona mía. El rojo, esto es zona de él. Por cierto, estaba por aquí. Cada vez que se encuentren y pasen al lado, se me aparecerá el bocadillo de grrr. Es algo muy lógico y, bueno, muy lógico, lo malo juego. Bueno, tengo que pinchar al clic izquierdo y tengo que pinchar al este, porque como no tengo directo, no puedo ir directo. Pincho este, aparece esto, bla, 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 bla. Y me voy al estudio Fun, que es donde está mi director. Entonces yo a este hombre le cojo, le meto aquí esto
y le pido que me haga una lista de compra. Y aquí donde yo cogeré y necesitaría actores, escenarios, lo que me pide, como lo que me pida la lista. Entonces yo, dependiendo de lo que me pida, yo elegiré agencia de viajes, supermercado. Y dependiendo de lo que me pida, pues yo tendré que hacer una cosa u otra. Por cierto, sí, he pasado un poco el tema de la publicidad, tal, porque quiero enseñaros. Pero bueno, más o menos ya lo entendéis. Pincho a este hombre y tengo los regalos y el equipo. Los regalos son para Betty, que parece una chorrada gastar dinero y de hecho lo es, pero bueno, al principio no, o sea, al principio no hagáis nada. Pero cuando tengáis un poco de dinero, es bueno que le hagáis algún regalito porque os da una llave, esa llave con la que podéis acceder a lo que es la oficina de vuestra competencia y le podéis cambiar ahí todo, la programación, no sé qué, la verdad es que es bastante divertido. Vamos a equipos. Con la lista que me dio otro ves un presentador. Lo clicáis, de hecho, y decís, ah, como tengo dinero, vamos a pillar a este. Esta invitada, este de aquí. Sube a la alienígena. Esta invitada, venga, otra vez. Vamos a hacer por la ventana. Otra está invitada y pillamos a este. Este es el escenario y vamos a pillar el deluxe. Vale. Aquí derecho, que es para salir. Y ya tenemos comprado todo nuestro cuanto. Nos vamos otra vez al ascensor. Y ahora sí que vamos a ir a esto, para darle todo, o sea, para darle ya el visto bueno de lo que lo hemos contratado, lo que no hemos, incluso le podemos pedir consejo, pero vamos, si hemos comprado lo mejor de todo, nos va a decir que está muy bien. Tarda un día, o sea, tarda un día, tarda un tiempo en realizar la grabación y todo eso. Además que te lo dice él más o menos. ¿Ves? Ahora yo voy a hablar con él y le digo, inicia producción. Incluso le puedo decir información. Bueno, se voy a decir, es buena grabación, no sé qué, sé cuánto, vale, sí, lo típico. Inicia grabación. Esta terminará hoy a las 12 horas. O sea que teóricamente, mañana por mañana la tengo. Más cositas. Vamos a enseñarnos, por ejemplo, el tablón. Esto, la verdad es que parece un poco chorra. Porque sobre todo a nivel difícil. Porque a nivel difícil es un poco chorra. Más por nada porque lo que tú puedes hacer aquí es hacer eso un poco a la pisa al lío. ¿Ves esta oficina? Cojo y hago plas. Uy, lo cojo y lo cambio por tráfico de armas. Entonces, esto a nivel fácil, los tíos se vuelven locos, porque empieza a cambiar todo el programa, todos los sitios, que si no sé qué, no sé cuánto, entonces los tíos se van a y no se enteran de nada. Esto a nivel difícil creo que no funciona. Pero más adelante, en este juego aparecerán lo que es unos terroristas que ponen bombas. Que la información te lo da este portero, si no recuerdo mal. Entonces te pueden decir que va a haber un atentado en tal sitio. Entonces tú, para engañar al terrorista, puedes mandar el terrorista a donde tú quieras. Y no solamente evitas que te pongan a ti la bomba, sino que puedes perjudicar a la competencia. O incluso puedes poner la bomba en una habitación que a ti te interese, porque dependiendo de las producciones que tú quieras hacer, vas a necesitar habitaciones más grandes. Entonces, si tú quieres una habitación más grandota, lo puedes mandar porque una vez que explote, se desalquila y tú la puedes alquilar. Que por cierto, tú tienes que pagar unas cuotas por el alquiler. Bueno, vamos a lo que hay. Está clarísimo que estos tíos se han pillado lo mejor que había. Es que tarda mucho. Bueno, vamos a pillar alguna chorradita. Vamos a pillar alguna chorradita. Vamos a reiniciarlo. Y bueno, esta es un poco cutre, pero bueno. Es que la verdad es que ha sido muy mala. Esta está bien, ¿ves? Vale, no me quiero cargar mucho de publicidad. Vale. Por cierto, el tema de tu zona horaria empieza de las 6 de la tarde hasta la 1. A las 12 sería el último telediario, un caso parece una esto, y a las 12 es cuando termina ya a la 1 es cuando ya termina ya el último bloque de película.
ahí como podéis ver. Bueno, nos ha hecho Game Boy. La verdad es que he pasado bastante de todo esto, pero bueno, ya sé por qué. Vamos a ver cuál podemos poner. Logical, por ejemplo. No, vamos a... Sí, la verdad es que no, un poco igual. Bueno, el jefe es importante porque cuando consigamos el SAMI le podemos pedir lo que es un crédito, que son 200.000 dólares, que está muy bien porque, claro, tener dinerito te va a venir muy bien. Pero también es verdad que te crea intereses, o sea, en el momento que tengas ya un poquito de dinerito y lo puedas amortiguar y no te afecte a lo que es tu programación, recomiendo que lo paguéis, para no tener que pagar intereses para nada. Y a ver, ¿qué más os puedo enseñar? La agencia Lo demás ya es mirar un poquito, ¿sabes? Os digo, mirar un poquito y trastear, porque muchas cosas de aquí son chorraditas, que si lo de antitabaco son tonterías, ¿sabes? Es el típico humor de este. Liga de la Paz, no sé qué, República de Dubán, mira, agencia mobiliaria. Esto pues cuando ya queréis contratar más salas para proyecciones, ¿sabes? Que seguramente editaréis. Pero vamos, lo podéis tanto alquilar como es alquilar, ¿ves? Pinchas a este hombre, o mejor dicho, al talón, ¿ves? Y te dice, no puedo usar esta dirección, ¿ves? A ver, vamos a ver cuáles eran las que estaban vacías. Bueno, la verdad es que ahora mismo no hay ninguna vacía. Pero bueno, según se van vaciando, pero vamos, yo si quiero puedo coger, ¿ves? Este estudio, ya se ha alquilado por tamaño 1. ¿Ves? Creo que lo máximo es tamaño 2. Pero vamos, no os preocupéis que a medida que va a pasar esto ya... Por eso mismo os digo que mandáis aquí una bomba, por ejemplo, y dice, este tamaño 2 tal. Pues, a este le metéis la bomba y ya la tenéis vacía. O este de aquí, así lo tenéis todo más cerquita. Depende de lo que necesitéis. Y luego tenemos aquí, a la oficina Betty, que esta es la famosa chica que tienes que tú casarte con ella. O lo voy a enseñar un poquito. Que bueno, también es importante porque da un poco de información. Porque, por ejemplo, aquí está la foto, ¿sabes? Entonces tú cuanto más primero estés al lado suyo, mejor tienes consideración. Pero vamos, eso va a ser una especie de pelea un poco absurdita. Bueno, aquí tenéis lo de los premios AVI. Ahí te lo premios AVI, ¿sabes? Y aquí con esto podéis ver más o menos los gráficos que va teniendo. Uy, eso sin querer, ¿sabes? Ahora mismo no dice nada porque es el primer día, pero ya mañana ya a esto, pero vamos, aparte que os dice eso, os dicen que es el compromiso cultural. Y luego ya mañana aparecerá un gráfico más o menos de quién va adelantando, o sea, quién va ganando a quién, ¿sabes? Que es importante porque así tú ya sabes si tienes que meter más cosas o tienes que meter o lo que sea. Ya está a punto de llegar la 1 de la noche y cuando termina la 1 de la noche, automáticamente el juego, o sea, se fue así, el juego te quita la opción de poder jugar y el tío coge, se va al ascensor y se va a su casa. Para luego volver por la mañana y hacer la misma secuencia que es con la que empezamos. Vamos, yo creo que prácticamente es todo lo que podéis saber. No sé si me dejo algo más, pero vamos. Que lo demás, ¿sabes? La banderilla portero. Sí, yo creo tal anuncios, tal. Sí, sí, yo creo que prácticamente es todo lo que tenéis que saber de este juego. Hay alguna cosa que me dejaré seguramente, pero que no sean tan importantes. Tener en cuenta que la audiencia son por... Bueno, si quieres... no, ya terminaría. Sí, bueno, los satélites tal, tener en cuenta eso, que la publicidad es dependiendo de vuestro audiencia. Algunos te pidan 1 millón, 5 millones, que hacen una de tres. Si te pide 10 millones y tú tal, pues te hacen una de tres y dice, pues es un 20%. Cuanto más satélites tengáis o más audiencia tengáis para ver, pues te reducirán ese tanto por ciento de la publicidad.